Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos para ustedes. Les agradecemos mucho por conectarse el día de hoy porque en esta sesión vamos a tocar un tema bien importante y es ¿cómo hago mi planilla? ¿Cómo la liquido? ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué tipo de independiente soy? Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando ese tema. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a ser la persona que les voy a acompañar el día de hoy. Yo hago parte del área de formación de miplanilla.com y estaré en esta sesión para decirles cuál es el tipo de independiente que deben de usar, cómo deben ingresar a la planilla, a la plataforma para liquidar la planilla y cuál es el tipo de planilla correcto. Entonces vamos a ver todas las generalidades, vamos a ver al inicio una parte teórica y posterior vamos a tener la opción de ver la plataforma, ¿listo? Para hacer la sesión en vivo. Bueno. Es importante contarles dos cosas. Lo primero, este evento está siendo grabado, se va a compartir a sus correos al finalizar la sesión. En los próximos días les llegará a ustedes para que tengan el material y para que tengan disponible la grabación y puedan consultarla nuevamente si tienen alguna duda. Lo segundo es que en la parte superior de sus pantallas tienen un botón de chat o PIR para que ustedes nos dejen las inquietudes y al final de la sesión vamos a estar resolviéndolas, pues acorde como vayamos encontrando que nos van escribiendo, ¿listo? Entonces, súper importante que sepan que esta sesión está siendo grabada porque ustedes saben, el internet puede presentar intermitencias, puede presentar caídas, entonces no se preocupen que todo va a quedar grabado, ¿listo? Y la presentación les será compartida. Nuevamente le damos la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros y espero que sea de mucho provecho esta sesión. ¿Listo? La idea es demorarnos unos 35, 40 minutos. Va a ser una sesión relativamente rápida para no ocuparlos tanto tiempo, pero que ustedes puedan sacar el mayor provecho. Entonces voy a iniciar, como les decía, contándole la parte teórica. ¿Qué es lo que me dice la norma? Que son los tipos de trabajadores de independientes que tenemos en Colombia. Entonces vamos a iniciar para contarles que en Colombia tenemos tres tipos de independientes. Anteriormente y antes del 2016 solo se contaba con un tipo de independiente, pero ojo porque hay muchas casuísticas, ¿listo? Una cosa es el independiente, la persona que está en la casa, al cuidado de la casa, esa persona no trabaja pero quiere hacer sus aportes a seguridad social. Otra cosa es un independiente que tiene contratos diferentes a prestación de servicios personales, que tiene inmuebles, que tiene carros, que tiene, digamos que bienes muebles o inmuebles para arrendar, entonces también paga seguridad social, pero otro es el independiente que tiene una prestación de servicios. Entonces, en el año 2016, cuando Colombia o toda la normatividad se da cuenta de todas estas casuísticas, viene y nos dice, nosotros vamos a tener tres tipos de cotizantes independientes. Hay que hacer un paréntesis acá y es, ojo, porque esto seguramente puede cambiar con la reforma pensional, pero a hoy esto es lo que tenemos y así es como ustedes van a ver la planilla. Entonces, el primero me dice que es un cotizante independiente, un independiente por cuenta propia. ¿Qué paga el independiente por cuenta propia? Solo paga pensión y salud, porque todos los ingresos que tienen es por la cuenta propia, porque tenga un negocio, porque tenga venta de algún producto o porque sencillamente está en la casa y sus familiares le ayudan a pagar la seguridad social. Hace referencia a que todas sus labores son por cuenta propia y no dependen de un tercero que les paguen y demás. Hay que tener algo acá y es a partir de cuándo se hace el pago de la seguridad social, con qué IBS debo pagar, cuáles son los ingresos que me dicen. Entonces, fíjense que los independientes todos debemos pagar por mínimo un salario mínimo. Los independientes pagamos cuando tenemos ingresos superiores a un salario mínimo. De lo contrario, no. Pero aquí nos levantan la mano y les dicen, Tatiana, vamos a poner un ejemplo, es que mi mamita está en la casa, ella se dedica a los cuidados de la casa, va a estar, no va a salir, no trabaja, no tiene ningún ingreso. ¿Debo pagar aún así por un salario mínimo? La respuesta es sí. Porque en Colombia yo no puedo cotizar a seguridad social por un valor inferior a un salario mínimo, cuando el pago es del mes, de los 30 días, ¿listo? Entonces, esa es la primera casuística que tenemos de los independientes. Recuerden, entran acá todas las personas que no tienen contrato de trabajo, que reciben sus ingresos de manera independiente, pero que tienen la voluntad de pagar, de pagar seguridad social a pensión y a salud. Ojo con esto porque aquí entran, por ejemplo, muchas personas que son independientes, que tienen sus negocios y que tienen ingresos, por ejemplo, por las billeteras digitales.
¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta, o digamos que la DIAN, la UGPP, todas estas entidades que se dan cuenta que yo tengo movimientos en mis billeteras digitales o en mis cuentas de ahorro superiores a un salario mínimo, yo deberé cotizar a Seguridad Social. Entonces, ojo con esto porque a veces dicen, yo soy un independiente, vamos a poner un ejemplo, tengo venta de productos por catálogo, pero yo no voy a pagar Seguridad Social. Ojo porque si todas mis ventas o mis prestas, todo lo que me ingresa es superior a un salario mínimo, yo debería hacer el pago de seguridad social. Claro, que muchas veces paso de agache, no se da cuenta la DIAN, no se da cuenta la OGP y no pasa nada, pero yo sí debería hacer el reporte a seguridad social cuando tengo ingresos superiores a un salario mínimo. ¿Listo? Aquí entran estas personas como independientes. El segundo tipo de independiente es un independiente con contrato diferente a la prestación de servicios personales. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios personales? Que salen de mi intelecto, que salen de la funcionalidad que yo puedo trabajar con mis capacidades, ¿sí? Que yo doy asesorías, que yo presto el servicio de pintura, yo presto el servicio de construcción, cualquiera que sea eso. Pero cuando me dicen un contrato diferente a prestación de servicios personales es cuando yo tengo algún bien que me genera un ingreso. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un local comercial y ese local comercial me pagan arriendo por 2 millones de pesos. Entonces, recordemos que lo que dice o lo que me dice la norma es si un colombiano recibe, un colombiano, una persona que labora en Colombia recibe ingresos superiores a un salario mínimo, deberá pagar. Ah, pero es que yo no presto nada, yo no presto ningún servicio, yo no estoy trabajando. Claro, pero es que usted tiene un contrato que le está dando un ingreso, que es un arriendo. ¿Quiénes más entran acá? Por darles un ejemplo, las personas que tienen vehículos, vehículos automotores, perdón, vehículos automotores. Por ejemplo, yo tengo un carro, tengo una volqueta que va y presta el servicio. En efecto, yo tengo un contrato. Ese contrato, digamos que no lo hago yo, no hace parte de mi prestación de servicio personal, sino es un contrato diferente a eso, ¿listo? Yo tengo esa volqueta, la pongo a trabajar, la pongo a producir, se la rento a una constructora, se la rento a una persona que necesite la volqueta y tengo un ingreso por eso. Ya vamos a ver una casuística puntual que pasa con estos independientes que tienen eso, ¿listo? Y vamos a ver a dónde hacen el pago de seguridad social. Pero que es importante acá, que no podemos decir, es que yo el ingreso lo tengo, pero no trabajo. Yo no tengo ningún trabajo, yo simplemente recibo el ingreso porque o tengo un bien inmueble, o tengo una volqueta, o tengo un vehículo de servicio público que presta, pero cuando esos ingresos son superiores a un salario mínimo, yo debería hacer el pago de seguridad social. ¿Listo? Ya vamos a ver la casuística un poquito más puntual de qué pueden y qué no pueden hacer estas personas. Ojo, aquí dentro de este tipo de independiente ingresan unas personas que se llaman rentistas de capital. ¿Qué son rentistas de capital? Son las personas que tienen inversiones y los rendimientos financieros son superiores a un salario mínimo. Esas personas también deberán hacer el aporte a seguridad social. ¿Listo? Y para finalizar, el último tipo de trabajador independiente es el trabajador con contrato de prestación de servicios personales. Nos dice textualmente, y acá lo traigo, que es un independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes. ¿Listo? Entonces, siempre se debe tener en cuenta que debe ser superior a un mes o así sea inferior, yo deberé pagar por este tipo de independiente. ¿Qué sucede? ¿Quiénes entran acá? Todas las personas que con su intelecto o sus capacidades laborales pueden hacer la prestación de un servicio. Vamos a poner en ejemplo, yo tengo un trabajo de asesorías contables. O yo tengo un trabajo de asesorías legales, o yo presto el servicio de pintura para una casa, yo presto el servicio de construcción, cualquiera que sea eso. Aquí dentro de este tipo de contrato también ingresan todas las personas que trabajan con el Estado a manera de contrato de prestación de servicios o con entidades privadas. Entonces, si tienen un contrato de prestación de servicios, deberán hacer el pago de la planilla. Ojo porque acá hay que pagar obligatorio pensión, salud y riesgos. Ya vamos a ver más la casuística, pero lo que quiero es que puedan diferenciar y puedan decir en este punto de la capacitación y es, ¿yo qué tipo de independiente soy?
Acá ustedes van a ver unos números, que es el 3, el 57 y el 59, y los traigo para que ustedes se ubiquen como dice la norma o como les va a aparecer el reporte de su planilla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran el reporte dicen Independiente 59, quién sabe qué será 59 o 57 o 3. La idea es que ustedes puedan saber que estos son los tipos de cotizantes que existen en la norma y así lo define la norma. Entonces es importante que visualmente sepamos cómo es. ¿Listo? Cuando ingresemos a liquidar la planilla, nos vamos a dar cuenta que no va a tener el número, sino me va a decir el nombre del cotizante, pero al descargar el soporte de pago, sí me va a traer el número. Entonces, como les decía hace un momento, lo importante es que ustedes pueden ubicarse y decir, bueno, yo soy el tipo de independiente 3 o yo soy tipo de independiente 59 o tipo de independiente 57. Aquí hay una forma y es, venga, ¿yo qué hago? Yo recibo mis ingresos porque por un trabajo que yo presto, por un bien que yo pongo a disposición o porque sencillamente necesito pagar mi seguridad social, a pesar de que no tengo, me quedé sin aire, a pesar de que no tengo un contrato, yo tengo ingresos, ¿listo? O simplemente soy la persona, la señora de la casa que estoy y mis familiares me ayudan a pagar mi seguridad social, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la casuística de cada uno de ellos, qué paga y cuál es el tipo de cotizante. Entonces, como les decía hace un momento, yo veo que alguien me está levantando la mano. La sesión no tiene la posibilidad de que abran su micrófono, pero les recuerdo que en la parte superior ustedes tienen un chat o un preguntas y respuestas, un PIR, para que por favor no las dejen y al finalizar la sesión vamos a dejar un espacio para resolver las dudas. ¿Listo? Trabajador independiente por cuenta propia es el tipo de cotizante 3. ¿Listo? ¿Cuánto deben aportar? Tatiana, si yo tengo ingresos por 1 millón de pesos, ¿debo aportar a Seguridad Social? La respuesta es no. Yo tengo ingresos superiores a un salario mínimo. ¿Debo aportar a Seguridad Social? La respuesta es sí. Pero Tatiana, es que yo recibí 1.500.000 y quiero reportar solo un salario mínimo. Entonces, ojo con esto. Los independientes cotizan su Seguridad Social por mínimo el 40% de los ingresos que tiene. Entonces, una persona que tiene un ingreso de 1.500.000 me dice, Tatiana, pues el 40% me da sobre 1 millón de pesos o un poco menos. ¿Yo debo pagar sobre eso? No. La norma nos dice que deberán pagar sobre un salario mínimo. ¿Listo? ¿Qué aporta de manera obligatoria? Salud y pensión. Y acá me voy a detener porque es importante que ustedes sepan que en Colombia se paga salud y pensión. Nosotros contamos con un reto muy grande y es que en Colombia nosotros encontramos las famosas empresas de poste o las afiliadoras de poste que le dicen pague pensión o pague solo salud. Digamos que económicamente es viable para muchas personas o alcanzable que solo paguen salud y solo paguen pensión, pero acá hay un llamado bien grande y es, si eres un independiente que tiene unos ingresos y que tiene la posibilidad de pagar la seguridad social, salud y pensión, realícelo de esa manera. Hágalo así. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo pague salud, digamos que, y la idea de hacer estas capacitaciones en mi planilla es que ustedes sean capaces de liquidar la planilla, que ustedes no tengan que tener ningún intermediario para hacerlo, sino que ustedes puedan ingresar y hacer las preguntas que necesiten para liquidarla. Pero ojo con esto, porque las empresas de poste lo que hacen a veces es que pagan un día y no pagan 29, ponen que no sé, tiene alguna suspensión o colocan alguna cosa para que no paguen 29 días. Pues imagínese usted pagando un solo día de salud o un solo día de pensión. Recordemos que las administradoras de pensión no solo cubren que yo me pensione cuando llego a la vejez. Las administradoras de pensión tienen tres coberturas. La primera de ellas es la que más conocemos, que me pensione por vejez. Pero la segunda es que yo pueda tener una pensión por invalidez. Cuando una persona pierde más del 50% de la capacidad laboral, la administradora de pensiones puede entrar a asignar una pensión. Ojo porque hay unos requisitos puntuales que tiene la ley para esa asignación de pensión, pero si cumplen los requisitos, que en general son haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años, ahí puede tener una pensión por invalidez. Entonces vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene una moto, sale de su trabajo o va para su trabajo o en cualquier escenario va en su moto. Digamos que Dios no lo permita, sufre un accidente, pero sufrió el accidente. ¿Qué va a pasar ahí?
tiene la posibilidad de decirle a la administradora de pensión, he perdido mi capacidad laboral por más del 50%, asígneme una pensión por invalidez. Entonces, fíjese que la pensión no es solo para cuando yo sea viejito, porque yo no sé si voy a llegar a viejito o a viejita. Yo puedo tener un accidente dentro de mi vida, dentro de mi vida. Pero también tengo la posibilidad y el tercer riesgo que cubre la pensión es una pensión de sobrevivencia. Si yo soy juiciosa, vengo cotizando, soy independiente, recibo mis ingresos y cotizo mi pensión, mi salud, Dios no lo quiera, algo pasa, fallezco, va a quedar una pensión de sobrevivientes a las personas que siguen en mi línea, a mi esposo y a mis hijos, si en el caso de que lo tuviera. ¿M? Entonces, ojo con esto porque a veces pareciera más fácil pagar solo salud en esas empresas de poste, pero no es tan bueno, ¿listo? Porque la vida es muy frágil y aportar a salud y a pensión es lo más viable que ustedes pueden hacer, ¿listo? Entonces, por eso de esta manera el sistema de seguridad social contempla que es un conjunto integrado y armonioso, nos dice el ministerio, en donde se paga salud y pensión. No tengo la posibilidad de pagar solo uno de los otros sistemas. ¿Cómo hacen las empresas de poste? No lo sabemos, hacen sus triquiñuelas, pero ojo porque muchas veces en las triquiñuelas no nos cuentan qué hacen y resultan es pagando mucho menos de lo que nosotros le pagamos a la empresa y estamos es perdiendo, ¿listo? Porque puede que yo haga el pago solo de salud y si me pasa algo y si tengo un accidente y no puedo seguir trabajando y si fallezco y tengo unos hijos a los cuales debo responder o un esposo que puede quedar con la pensión para que responda por mis hijos. ¿Listo? Entonces, ojo con esto porque sí nos parece muy, muy importante que ustedes sepan, más allá de lo que me cuesta la pensión, el sentido de lo que es. ¿Listo? Este tipo de independiente tiene la posibilidad de aportar a caja de compensación. Esto es opcional y nos parece una muy buena. Digamos que una buena opción para contarles a ustedes si es que esa caja de compensación es muy buena, porque fíjense que un independiente que aporte de manera opcional la caja de compensación, acá no es obligatorio, podrá hacerlo entre las tarifas del 0,6 y el 2%. ¿Listo? Cualquiera que sea la caja de compensación que escojan. ¿Listo? ¿Qué sucede con la caja de compensación? Tengo derecho a mis auxilios, tengo derecho a los beneficios de recreación, de educación, de deporte, puedo tener las escuelas deportivas, puedo adicional también tener todo el tema de subsidios de vivienda. Entonces aquí es importante que sepan que es de manera opcional, no es obligatorio, es de manera opcional, pero lo pueden hacer. Entonces, súper bueno si tienen algún proyecto, compra vivienda, estudiar, tienen unos hijos por los cuales pueden pasar su subsidio escolar, pueden pasar, esto tiene el subsidio monetario que tienen las cajas de compensación. Entonces, ojo con esto porque también lo puedo hacer, ¿listo? Vamos a pasar al segundo tipo de independiente, que el segundo tipo de independiente es el 57. Es el independiente con contrato de prestación, con un contrato diferente a prestación de servicios personales. Acordémonos que era esa persona que tiene o un inmueble o un carro o un camión o una volqueta o tiene digamos que, o las personas, por ejemplo, que tienen fincas y dicen, yo voy a rentar el terreno para que puedan sembrar otras personas, etcétera. Pueden haber muchas formas de que tengan contratos diferentes a prestación de servicios personales. Aquí hay algo que decirles y es, esta persona que tiene este contrato diferente a prestación de servicios personales tiene la posibilidad de que ese valor que recibe puede restarle lo que esa persona gaste por compra de insumos y puede tener deducción de expensas. Voy a ser un poco más clara. Yo tengo una volqueta y yo rento la volqueta por 10 millones. Entonces la norma me dice que yo puedo hacer el aporte a seguridad social por mínimo el 40%. Es decir, si yo recibo 4 millones 10 millones de pesos, tengo que aportar a seguridad social sobre 4 millones de pesos. Pero un momento, porque es que cuando yo pongo al servicio esa volqueta, yo pongo al servicio la volqueta con un conductor. Entonces a ese conductor le pago el salario mínimo, le pago seguridad social, que eso puede ser, pongamos un ejemplo, 1.900.000 pesos, por poner un ejemplo. ¿M? Yo puedo hacer esa deducción de ese ingreso, de esos 10 millones, decir, yo ya no recibo 10 millones, yo solo recibo 8.100.000 pesos y sobre 8 es que voy a hacer el aporte de seguridad social. Es decir, 40% de 8 millones, perdón, serán 3.200.000. Ya no tengo que hacer el aporte sobre 4 millones de pesos. Listo para que lo tengan súper presente.
Siempre, siempre, como mínimo, aporta sobre un salario mínimo. Tatiana, es que yo recibo 2 millones de pesos y el 40% me dan 600.000 pesos. ¿Puedo hacer el aporte a seguridad social sobre 600.000? La respuesta es no, siempre sobre un salario mínimo. Ojo, porque aquí este tipo de contrato debe cotizar de manera obligatoria a salud, a pensión y a riesgos laborales. ¿Listo? Es importantísimo. Igual que el contrato, que el independiente anterior tiene la posibilidad de aportar a caja de compensación de manera opcional entre el 0,6 y el 2%. Tatiana, ¿quién me dice cuál es la diferencia de aportar sobre el 0,6 o sobre el 2%? Eso se lo dice su caja de compensación. Si usted aporta el 0,6, tiene derecho a estos servicios de la caja. Y si usted aporta el 2%, tiene derecho a estos otros servicios de la caja. ¿Listo? Pero para que sepan que cuando ustedes van a ver allá en la planilla y me dice cuánto va a aportar a caja de compensación, 0,6 o 2%, hace referencia a eso. ¿Listo? ¿Qué tipo de planilla debe usar esa persona? Es un tipo de planilla ahí. Y ojo con esto, porque ustedes van a ver allá que cuando liquidan su planilla van a ver planilla ahí. Entonces me van a decir planilla ahí independiente, pero ¿cuál? Ojo, porque ahí es en donde entra a jugar una parte clave, el tipo de cotizante. Pero no se me van a confundir con otros tipos de planillas. Es el tipo de planilla ahí, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa, Tatiana, si yo, porque tenemos las preguntas y es, ¿qué pasa? Sí, yo tengo un contrato diferente a prestación de servicios personales, pero es que yo voy y dejo esa volqueta ya no sé, con una constructora. Y la constructora dice que el riesgo que tiene mi conductor que va a manejar es 4 y 5 riesgos laborales. Entonces, acá me voy a detener un instante. Los aportes a riesgos laborales tienen 5 categorías. La menor se paga el 0,522% del IBC y la mayor el 6,96%. ¿Quién determina esa tarifa de ARL? La determina la ARL cuando se va a inscribir, cuando se va a afiliar la persona. Voy a afiliar a mi conductor de la volqueta a la ARL y el ARL que me dice cuál es la tarifa que yo pagar, la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero hay una cosa que me dice la norma que está acá abajo, y me dice, si los riesgos laborales son tarifa 4 o nivel 4 o nivel 5, pues eso los asume el contratante. Quien necesite y quien use esa volqueta, en este ejemplo de la constructora, si la ARL me dice que mi conductor tiene tarifa 4 o 5, deberá pagar y asumir la ARL ese contratante. ¿Listo? Estos son tecnicismos mucho más, digamos que más complejos, pero que les pueden pasar. Acá damos toda la generalidad, pero si a ustedes les sucede algo, nos pueden escribir. Acuérdense que tenemos súper activas las redes sociales para estas consultas también. Entonces, es importante que ustedes sepan y más allá del tecnicismo que conlleva decirles tarifa de riesgo nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, es que ustedes sepan si les llega a pasar y dicen, oiga, Tatiana dijo en la capacitación algo sobre eso y quiero profundizar y quiero entender. ¿Listo? Entonces, importante que lo sepan. Bueno. eh, Por último, trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales. Aquí va a pasar algo y es que este tipo de independiente y este tipo de contrato no me da la posibilidad de deducción de expensas, como sí pasaba con el anterior tipo de cotizante. Yo no puedo deducir expensas. Ojo porque esa deducción de expensas que hablábamos del anterior tipo de independiente, no es que yo diga, ay, entonces es que como yo mandé lavar el carro y entonces mandando lavar el carro me cobraron 500.000 y me tocó cambiarle el refrigerante, entonces el refrigerante me costó 200.000 y le cambié de tapetes y entonces los tapetes me costaron 700.000. Voy a deducir eso para pagar menos seguridad social. Ojo porque dentro del estatuto tributario hay unos ítems puntuales que hacen referencia a la deducción de expensas. No es que yo vaya a deducir todo lo que se me aparezca, ¿listo? Porque les debía ese del anterior tipo de cotizante independiente. Pero este que les estoy mostrando acá no tiene esa deducción de expensas. No tiene la posibilidad de decir, ay, es que yo hago asesorías contables y en la asesoría contable yo recibí 10 millones de pesos, pero voy a hacer una deducción del internet que me vale 500.000 y adicional del servicio de luz que gasto por el computador de 200.000. Este tipo de contrato no tiene deducción de expensas. ¿Por qué? Porque por eso dice que es de servicios personales. ¿Listo?
¿Cuánto aporta? La generalidad, ya la sabemos, como mínimo sobre un salario mínimo. No me puedes aportar sobre menos. Obligatoria, ¿dónde aportas? A salud, a pensión y a riesgos laborales. Porque si tú estás prestando un servicio personal, tienes que hacer el aporte a riesgos laborales. Uno no sabe qué le pueda pasar en la presentación de ese servicio. ¿Listo? Como todos los independientes aportan opcional a caja de compensación, súper importante, cada independiente hace su afiliación a su administradora de caja de compensación, a su administradora de salud, a su administradora de pensión, a su administradora de riesgos laborales. ¿Listo? Igual que en el anterior tipo de cotizante, puede utilizar el tipo de planilla Y cuando el contratante sea cuando el independiente tenga tarifa de riesgo 4 o 5. Ese cobro por riesgos lo debe asumir el contratante. ¿Listo? Entonces, súper importante que lo tengan presente ahí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo y es cómo determino el IBC. Yo les decía hace un momento que qué pasa cuando yo recibo 10 millones, qué pasa cuando recibo 5 millones, cuando recibo 8 millones, cuál es el IBC que yo debo reportar en la planilla PIRA. Entonces, vamos a ver qué nos dice la norma. ¿Listo? Lo primero es, vamos a hacer dos grupitos. El primero con los dos primeros tipos de cotizantes independientes y el segundo con el que tiene contrato de prestación de servicios superior a un mes. Entonces, ese cotizante de cuenta propia o ese independiente por cuenta propia o ese independiente que tiene un contrato de prestación diferente de prestación de servicios personales va a determinar el IBC de la siguiente manera. Va a tomar el ingreso, va a decir que el IBCS es ingreso mensualizado y a qué hacemos referencia cuando dice mensualizado, que voy a sumar todo lo que yo recibo. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo. Yo le voy a restar los costos y gastos asociados. Recordemos que esos costos y gastos asociados están definidos y tipificados en el estatuto tributario. No es que yo me descuente que compré tapetes, que use gasolina, que es que le eché refrigerante, que le cambié el parabrisas. No, esos costos y gastos asociados están definidos por cada actividad en el artículo 107 del estatuto tributario. Una vez yo tengo este ingreso y le resto este costo, voy a sacarle el 40%. Vamos a poner el mismo ejemplo de los 10 millones de pesos. Yo tengo una volqueta, la alquilé por 10 millones de pesos, acá llego y digo eso, pero un costo y un gasto asociado es el salario del conductor y la seguridad social del conductor, que en el ejemplo habíamos dicho 1.900.000, es decir, que yo tuve un ingreso de 8.100.000 pesos. A eso sí le voy a sacar el 40%. Yo no le voy a sacar el 40% ya sobre los 10 millones de pesos, ¿listo? Y acá les traemos este y es, ojo, porque estos costos y gastos asociados están definidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. No siempre puede hacer deducción de expensas de todo lo que tenga. Ahora bien, yo puedo decir que yo le pago el salario a mi conductor y yo le pago la seguridad social y vengo pagando mi seguridad social sobre el 40% de 8.100.000 pesos. Pago la seguridad social enero, febrero, marzo, pero puede que por allá en junio me requiera la UGPP y me diga, oiga, señor, es que yo veo que usted tiene un ingreso de 10 millones, pero usted me está pagando seguridad social muy por debajo de lo que le da el 40% de eso. Y ahí yo debo tener la posibilidad de presentarle el documento y decirle, sí, señor, lo que pasa es que, mire, yo le pago una nómina al conductor y yo le pago una seguridad social al conductor. Siempre se deben de tener los documentos que soporten esa deducción de expensas. Si ustedes nos preguntan y me ponen que van a cotizar seguridad social sobre 3.200.000 más o menos, que da el 40% de esos 8.100.000, yo les creo. Si el otro mes me ponen que van a cotizar sobre un salario mínimo, yo le creo a la persona. Si el otro mes me dice que va a cotizar sobre 5 millones de pesos, yo le creo. Yo en mi planilla o acá en mi planilla no le vamos a decir, déjeme ver cuáles son los gastos, cuáles son las expensas, los costos asociados. Nosotros no le vamos a pedir documentación. Pero esta documentación es importante para cuando la UGPP o la DIAN me pidan y me digan, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pagando seguridad social por menos? ¿O qué pasa? Cuénteme cuáles son sus costos y sus gastos asociados, pero susténtelos. Entonces, muy importante que tengamos siempre esos documentos bien guardaditos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el IBC?
de una persona que tiene su contrato de prestación de servicios personales. Lo primero que debe hacer para calcular ese IBC es mensualizar el contrato o los contratos. Más adelante les voy a hablar de eso. Pero es que me pueden decir, Tatiana, es que yo tengo unas asesorías contables, pero también presto asesorías en seguridad social y tengo unas asesorías legales. En un contrato tengo 2 millones, en otro contrato tengo 1 millón, en otro contrato tengo 5 millones de pesos. Yo deberé mensualizar todo lo que recibo y tomar esos 8 millones y multiplicarlo por el 40%. ¿Listo? Ojo, porque si ustedes me cotizan sobre un salario mínimo, yo les creo. Pero aquí es donde siempre le decimos a los clientes y es, ojo, porque nosotros tenemos nosotros los independientes y las personas que trabajamos y las empresas también, tenemos una entidad que dicen que es una entidad que todo lo ve y se llama la OGPP. Ellos son los encargados de hacer esas fiscalizaciones y ellos mandan esas fiscalizaciones de manera aleatoria o de manera que van encontrando que deben cotizar las personas. Entonces, nosotros en mi planilla le creemos, si usted me quiere poner que un salario mínimo es el 40% o como mínimo lo que usted está recibiendo y por eso paga seguridad social, súper. ¿M? Pero ya saben, perdón, que hay una entidad que se encarga de fiscalizar eso. Nosotros no. ¿Listo? Entonces, súper importante acá. Bueno, vamos a ver las planillas pila. Tenemos dos tipos de planilla y acá hay mucho texto, pero no los voy a enredar con esto. Lo primero, el tipo de planilla I aplica para todos los independientes. Independiente por cuenta propia, independiente con contratos diferentes a prestación de servicios personales y para los independientes que tienen contrato de prestación de servicios personales superior a un mes. ¿Listo? Acá yo puedo poner a todo eso. Pero dentro de estas planillas yo tengo la posibilidad también de hacer el pago de si tengo un beneficiario de UPC, si quiero hacer el pago también solo de los aportes de Fondo de Solidaridad Pensional, también tengo la posibilidad, ¿listo? Pero este es el tipo de planilla que ustedes van a encontrar en el operador para que sepan cómo van a pagar. Importante, y acá les voy a dejar una notica que me dice esto. Esta planilla podrá ser utilizada para realizar el pago de los aportes a Fondo de Solidaridad Pensional si sus ingresos son superiores a 4 salarios mínimos y provienen de diferentes fuentes de ingreso. Vamos a poner un ejemplo. En Colombia, nosotros, todas las personas que trabajamos en el territorio colombiano, debemos hacer aportes a Fondo de Solidaridad Pensional si mis ingresos son superiores a 4 salarios mínimos. ¿Listo? Ojo porque vamos a poner un ejemplo bien técnico. Yo en el ejemplo dije que tengo tres asesorías, unas contables, unas de seguridad social y unas legales. En las contables me gano 2 millones de pesos, eso no supera 4 salarios mínimos. En las de seguridad social me gano 1 millón de pesos, eso tampoco supera los 4 salarios mínimos. Y en la otra dijimos que 5 millones de pesos, esa sí me supera los 4 salarios mínimos. Entonces yo digo, pues solo voy a hacer el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional por esos 5 millones, porque pues no, los otros dos contratos no aplican. Ojo, porque el Fondo de Solidaridad Pensional no se calcula por cada contrato, se calcula por todos los ingresos que yo tengo. Si la sumatoria de los tres contratos me supera los 4 salarios mínimos, ahí yo tengo que hacer el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos son 4 salarios mínimos para hacer el ejemplo mucho más aterrizado? 5.694.000. Vamos a suponer que yo recibo 6 millones de pesos. ¿Cuánto tengo que pagar de seguridad social? El 40%, ¿listo? Sobre 2.400.000. Como sobre 2.400.000, yo no pago Fondo de Solidaridad Pensional porque como no supera, ojo, porque yo sí debería pagar ese Fondo de Solidaridad Pensional por todo el ingreso que recibo, no solo por ese 40%. Entonces, ténganlo presente. Recuerden, si ustedes tienen dudas, inquietudes, tienen requerimientos, no duden en contactarse con nosotros. Tenemos líneas de servicio, tenemos disponibles el chat de las redes sociales, tenemos un centro de ayuda en la página de miplanilla.com y un canal de contáctenos para que ustedes nos escriban, ¿listo? Este es un punto más técnico, pero que se los dejo sobre la mesa por si les llega a pasar. Bueno. El otro tipo de planilla para aportar, para independientes son las planillas que usan las empresas. Y yo sé que acá me van a llegar muchas preguntas y es, Tatiana, en la reforma pensional nos dicen que de ahora en adelante las empresas van a asumir la seguridad social de los contratantes.
No está aún firmado el decreto ni la resolución. Yo no podría decirles si eso es verdad o no, si va a cambiar algo, si todo va a ser a cargo de la empresa contratista. Lo que sabemos es lo que tenemos ahorita. En este momento no ha entrado la reforma pensional y una empresa tiene la posibilidad de usar el tipo de planilla Y para pagar la seguridad social de sus contratantes, ¿listo? O para pagar las tarifas de riesgo 4 y 5 que les mencionaba hace un momento. En la planilla tipo Y, estas las usan las empresas que le pagan a los independientes que tienen contratistas, a todos estos, a concejales, a ediles, a independientes, a beneficiarios, mecanismo de protección al cesante, afiliados. Como todo esto no es que nosotros estemos acá, pero normativamente están todos estos así enlistados, los traemos para que ustedes los vean. Importante para que solo lo sepamos de manera general y a grandes rasgos. El tipo de planilla Y lo usan las empresas que van a pagar la seguridad social de sus contratistas. Pare de contar. ¿Cómo va a ser después de la reforma pensional? Aún no lo sabemos porque no tenemos resolución firmada. ¿Listo? Entonces, súper importante. Riesgo laboral 4 y 5 era lo que yo les decía hace un momento. El riesgo laboral 4 y 5 son esas actividades que cataloga la administradora de riesgos profesionales que se debe pagar una tarifa más alta, una tarifa 4 y una tarifa 5, y es la empresa contratante la que debe hacer el pago de estos riesgos. ¿Listo? La afiliación estará a cargo del contratante, porque en este caso, como es el contratante el que va a pagar esa tarifa, deberá estar a cargo esa afiliación del contratante. ¿Listo? Bueno, creo que con esto nos vamos, antes de pasar al proceso de pago, nos vamos a detener en cómo se ve esto en la página. Vamos a mirar en miplanilla.com cómo puedo hacer todas estas cosas. ¿Listo? Recuerden, mientras les comparto pantalla, por favor, recuerden que ustedes tienen la posibilidad de dejarme sus preguntas arriba en el botón de PIR en preguntas y respuestas. Al finalizar la sesión, nosotros voy a tratar de contestar la mayor parte de las preguntas que tengamos aquí. ¿Listo? Bueno. Esta es la página de miplanilla.com. Nosotros les damos la bienvenida para que ustedes liquiden la planilla de la Seguridad Social. Sabemos que si están en estas sesiones porque ya tienen su usuario y su contraseña creado. Muchas gracias por confiar en nosotros. Voy a hacer un recorrido general por la página para que ustedes lo tengan presente. A mano izquierda, ¿qué encontramos? Todo el menú en el que podemos tener las configuraciones de la planilla de seguridad social. Lo primero que vamos a encontrar es información del aportante. ¿Quién es el aportante? ¿Cuáles son los puntos de trabajo? Hacen referencia a las tarifas de riesgos, si hay más usuarios, si quiero que me lleguen notificaciones a mi correo, a mi celular. Aquí en información básica voy a encontrar toda la información que yo he puesto en el momento del registro. ¿Listo? Empleados y beneficiarios. Yo en empleados y beneficiarios voy a poder poner si tengo un empleado nuevo o si tengo una persona a cargo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo aparezco como independiente, ¿m? Pero también tengo una persona a cargo que tiene un vínculo laboral con un independiente. ¿Por qué? Porque nosotros los independientes podemos también tener personas a cargo, empleados a cargo. ¿Como quiénes? Como las personas del servicio doméstico, las que son niñeras, los conductores, las que nos ayudan con los servicios generales en la casa. Nosotros podemos tener como independientes empleado a cargo. Pero Tatiana, yo soy empleado de una empresa y tengo que registrarme como independiente para pagarle la seguridad social a la persona que me cuida a los niños. La respuesta es sí. Yo puedo ser el colaborador o el empleado de una empresa, pero también hago las veces de independiente como si yo fuera la empresa para esa persona que presta los servicios en mi casa o presta los servicios en, no sé, en mi finca, en mi casa, en la conducción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces yo puedo tener esas dos cosas. ¿Listo? Y aquí en planillas voy a encontrar toda la opción de planillas. En principio vamos a utilizar esta, generar planilla. ¿Listo? Tatiana, ¿cómo hago para agregar un nuevo empleado? Aquí le digo agregar nuevo empleado y le pongo todos los datos. Le digo si es un empleado o si es un empleado contratista y empiezo a agregarle todos los datos que tenemos.
Un servicio doméstico, un trabajador por días puede ser un empleado de un independiente y un empleado de labores no domésticas, la conducción, la jardinería, las personas que trabajan en la finca, etcétera, etcétera. ¿Listo? De esta manera agregamos los empleados y beneficiarios. En principio, ¿qué vamos a hacer acá con esta explicación? Y es cómo liquido mi planilla. Yo soy un independiente y con lo que tú nos contaste, Tatiana, que hay tres tipos de independientes, ¿cómo entro a liquidar mi planilla? ¿Listo? Entonces acá vengo y le digo generar planilla. Tenemos cuatro opciones para que tú liquides la planilla. El pago de mis propios aportes y de mis beneficiarios. Cuando digo beneficiarios es que puedo pagar una UPC adicional. El pago por el aporte de un empleado de servicio doméstico, de un dependiente, que son personas como la conducción, la jardinería y demás, y de independientes contratistas. ¿Listo? Voy a hacer el pago de mis propios aportes. ¿Qué periodo voy a pagar? En este caso voy a decir que voy a pagar marzo. Yo puedo elegir acá qué mes pagar. Ay, Tatiana, es que quiero saber en marzo qué es lo que pago. Todos los independientes en Colombia pagan su seguridad social mes vencido. Es decir, yo ahorita en marzo voy a pagar todo lo que pasó en febrero. En febrero pagué todo lo que pasó en enero. ¿Qué es todo lo que pasó? Que me afilié, que aumenté el salario, que tuve una incapacidad, todo lo que quieran poner. ¿Listo? Entonces vamos a decir que vamos a liquidar febrero. ¿Listo? Para Tatiana. Aquí en modificar información que encontramos. Encontramos los datos de Tatiana, si es aporte propio, si es un contratista, yo le puedo decir que no soy contratista, sino que soy independiente. Y aquí es donde entra a jugar y es, ¿soy un contratista? ¿Realmente tengo un contrato o soy un independiente? Un independiente que solo paga salud y pensión. No, no, yo soy contratista. Y aquí vengo y pongo que soy un contratista, ¿listo? Están todos mis datos y acá coloco los ingresos mensuales. Aquí es donde yo les digo, si ustedes me quieren colocar que van a liquidar la seguridad social por 2 millones de pesos, yo les creo. Si me la van a pagar por 5 millones de pesos, también les creo. Pero si me ponen un salario mínimo, yo también les creo. ¿M? Nosotros no entramos a verificar esos valores que ustedes nos ponen. ¿Listo? Me pregunta, ¿vas a aportar por riesgos laborales? ¿Sí o no? Sí, sí voy a aportar. ¿Listo? ¿Cómo vas a hacer ese aporte a riesgos laborales? Como un contrato de prestación, diferente a prestación de servicios personales, que sería de forma voluntaria o como contratista. Como contratista. Yo dije que soy contratista, ¿listo? ¿Cuál aporte vas a realizar? ¿A solo riesgos laborales o a riesgos laborales y cajas? Puedo decirle que que quiero también aportar a caja de compensación, porque soy un independiente que tengo la intención de hacer el aporte a caja de compensación para acceder a todos los servicios que me da la caja. ¿Listo? Entonces me dice, en ARL, ¿a qué administradora? Y yo le voy a decir positiva. ¿Sí? Vamos a poner ejemplo. ¿Y qué clase de riesgo? Uno, 2 y 3. ¿Listo? ¿Qué clase de riesgo? Acá me trae una generalidad de los tipos de riesgo, pero recordemos que ese tipo de riesgo me lo da la administradora de la ARL en el momento en que yo me afilio. ¿Listo? Te lo voy a decir uno. ¿A cuál fondo de pensión te encuentras afiliado? Vamos a poner el ejemplo de Porvenir. Y cuando me pregunta tarifa de pensión, yo soy del CTI, no, alto riesgo tampoco, no soy senador, no soy aviado, entonces yo voy a pagar una tarifa normal. Y me dice, ¿vas a aportar a caja de compensación de forma voluntaria? Sí, le voy a decir que sí. ¿Y a qué administradora? Sí, a qué administradora caja de compensación. Y le voy a decir a una que nosotros queremos mucho en Colombia y que nos cae muy bien realmente, que se llama compensar y nos pregunta el aporte. Entonces, fíjense que acá hay una descripción muy breve y es, si me aportas el 0,6, tienes unos beneficios limitados a recreación, deporte, capacitación, pero si me aportas el 2, tienes derecho al pago de subsidio, de créditos, de vivienda, acceso de turismo, bueno, y demás. Entonces, fácil, voy a pagar el 2 y le digo guardar empleado. Una vez le digo guardar empleado, a ver, cree que ya guarda. Ay, mira, sí, obligado a cotizar a pensión. Ay, no lo había marcado. Y le digo que mi ubicación actual es Colombia. Guardar empleado. Listo, ya ha guardado el empleado. Y aquí le digo generar planilla. Una vez he generado la planilla, me dice que está en proceso de edición. Vamos a dejarla ahí unos segundos para que ya termine de hacer las validaciones correspondientes. Y le digo actualizar. Ah, bueno, sigue en proceso de edición. Démosle ahí un par de segundos. Fíjense que como yo le dije que me liquidara marzo, me dice que
tengo que pagar en abril. Es decir, tengo aún 40 días de vencimiento de esa planilla. Hay unas fechas de vencimiento. Todas las personas, todos los independientes y las empresas debemos hacer el pago de la seguridad social dependiendo de los dos últimos dígitos de la cédula y de esa misma manera se va corriendo los días. Empiezan a partir del segundo día hábil, van hasta el día hábil número 16 de cada mes y se tiene, digamos que, la fecha de pago. Una vez yo liquido la planilla acá, tengo la posibilidad, no, esta no es. mm, Una vez yo liquido la planilla, tengo la posibilidad de ver cuántos días tengo de plazo para el pago. ¿Listo? Bueno, dejémosla que está ahí en proceso de edición. Vamos a pasar a explicar las formas de pago. Y ya venimos acá a la planilla. Listo. Formas de pago. Lo primero, súper invitados. Ay, se nos fue por allá para abajo. Y es a que nos escriban al WhatsApp. Nosotros tenemos un bot que está configurado para que tenga bastantes posibilidades que ustedes puedan descargar. Lo primero, el número del que yo escribo el WhatsApp debe ser el que yo registro ahí en la configuración de los independientes. ¿Qué puedo consultar en el WhatsApp? Donde puedo pagar, si tengo planillas disponibles para pago, quiero que me dé el último certificado, quiero que me envíe un cambio un link al correo para cambio de contraseña, quiero desde el WhatsApp pagar la planilla porque yo no tengo tiempo entonces de entrar a PC, o pagar la planilla ahí, quiero reportar una novedad de ingreso o una novedad de retiro, o quiero decir que este mes tengo un cambio de salario. Otras solicitudes, ¿listo? Súper importante, nos pueden escribir y ahí hay un bot que les va contando, pero debe estar autorizado ese número de celular dentro de la configuración general de miplanilla.com. ¿Listo? Formas de pago. Tenemos dos. El asistido, que es el presencial, que yo voy a una caja y pago, y el electrónico, que es el que está a través del botón PSE. ¿Listo? Hay un asterisco grande que nos trae la normatividad y es, yo puedo hacer el pago de manera presencial cuando el pago de la planilla es por ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, ¿listo? Ahí sí me va a dar la posibilidad de que yo pague la planilla en la caja. Pero si yo tuve un ingreso de 5, 6, 7, 3 salarios mínimos, ese de manera obligatoria se debe pagar por PSE. ¿Por qué? El ministerio dispuso que debe hacerse de esa manera porque están migrando todo lo presencial de manera electrónica, ¿listo? Pero se entiende que hay personas que aún van a las cajas, que aún van a los bancos, que no tienen cuentas electrónicas ni billeteras digitales para hacer el pago por PSE, por eso se deja hacer. Tenemos muchos puntos de pago. Empecemos por los puntos de pago que tenemos de manera presencial en las sedes de Compensar. ¿M? Punto de pago, punto red, superpagos en Jumbo, en los almacenes del Grupo Éxito, en cajeros ATH, en el Banco Avevilla, Red Cerca, con el número de planilla que se tiene de manera asistida, hoy hago el pago. Y de manera electrónica, ustedes ya saben, funciona los 7 días de la semana, los 24 horas al día y es entro y hago el pago de mi planilla por PSE. ¿Listo? Diapositiva importante. ¿Qué pasa si tengo varias fuentes de ingreso? Ojo con esto, porque vuelvo y les repito, nosotros no validamos si tú me pones un salario mínimo, si me pones 2 millones, si me pones 5 millones, pero hay una UGPP que todo lo ve y me dice, venga porque yo presiento que usted tiene un ingreso de más de 6 millones y me paga seguridad social sobre un salario mínimo. ¿Qué pasa? Entonces, es importante mensualizar todo lo que yo recibo para pagar la seguridad social sobre eso, ¿listo? A eso hace referencia este comentario. Y acá les traigo este cuadrito y es responsabilidades. Es la UGPP la que se encarga de validar todos los pagos que hacen los independientes. Nosotros no, nosotros somos una plataforma que prestamos el mecanismo para que la gente pague, pero cuando se tienen esos datos y básicamente es que la DIAN y la UGPP son como primos y ellos conocen la información de los colombianos. Entonces, lo que hacen es que miran si tiene ingresos como independiente, si son superiores a un salario mínimo, si está afiliado al sistema de seguridad social integral, si está reportando la seguridad social acorde a sus ingresos. Ellos son los encargados de hacer esta validación. ¿Listo? Bueno, para finalizar, vamos a tener el espacio de preguntas, pero antes vamos a ver si ya me liquido la planilla en proceso de edición. Bueno, debe ser que nos quedó algo aquí que no está acorde a lo que vamos contando. Mira, tiene errores.
que le puse un ingreso y esta persona que tengo acá, como yo ya pago seguridad social, entonces no me permite tener otro ingreso. A eso hace referencia, ¿listo? Vamos a pasar a la parte de preguntas. Ojo con esto y súper que nos salió ahí la planilla con errores para que ustedes tengan presente que cuando no puedo hacerlo es porque la planilla tiene algún error y yo debo de estar pendiente cuáles son los errores. ¿Listo? Vamos a disponer 10 minuticos que nos quedan de la sesión para el tema de preguntas. Vamos a ver qué nos preguntan por acá. Nos dicen, si trabajo para empresas en el exterior, recibo mi pago a través de cuentas bancarias, pero esos contratos para efectos prácticos acá en Colombia no sirven, en los bancos no me lo valen como contrato. ¿Cuál sería la segmentación adecuada para mí? Adicional, recibo renta en mi apartamento. Como tú no tienes un contrato con una empresa colombiana y seguramente trabajas desde la casa, tú serías un independiente cuenta propia. Tengo un ingreso y necesito pagar mi seguridad social. No tengo que pagar ARL, no tengo que pagar caja de compensación. La caja lo puedo hacer de manera opcional, pero tú aplicarías para un independiente cuenta propia. Independiente tipo 3. No, no tienes que pagar, sino salud y pensión. ¿Listo? Para responder la pregunta. Tengo un trabajo fijo, pero tengo otros ingresos por 2,5 salarios mínimos. ¿Se debe pagar como independiente por estos 2,5 salarios? Sí, señor. Vamos a poner un ejemplo. Yo trabajo para una empresa y me gano 3 salarios mínimos, ¿sí? O 3 millones, 4 millones de pesos. Pero yo tengo unas asesorías adicionales o tengo un trabajo como independiente y allá me pagan 4 millones de pesos. ¿Ese ingreso de allá supera un salario mínimo? Sí. Entonces la respuesta es sí, me debes pagar por esos otros ingresos que tienes extras, pero no sobre la totalidad. Acuérdate que como independiente pagas sobre el 40% de esos ingresos sin que sea inferior a un salario mínimo. Pero en principio, sí, señor, sí debes hacer el pago por esos 2,5 extras que recibes, multiplicándolo por el 40%, que quede ahí como la salvedad. ¿Listo? El pago de la hipoteca se puede deducir del ingreso de renta de mi apartamento. Importante. Esto lo consultan en el estatuto tributario y con su asesor financiero o con su contador, porque nosotros acá liquidamos la planilla, pero para saber qué puedo deducir y qué no, eso sí lo validan con un contador, porque no tenemos el alcance desde acá. ¿Listo? Los números de comunicación en Cali. Bueno, no los tengo acá a la mano, pero tenemos dos opciones. Primero, nos puedes escribir por redes sociales para consultar la duda que tengas. Eso es lo primero. Nos encuentran como @mi planilla seguridad social. Súper invitados todos a que nos sigan. O en la página tenemos en www.miplanilla.com centro de ayuda o contáctenos. En contáctenos, colocan su caso, su pregunta y ahí nosotros les ayudamos. ¿Listo? ¿Un independiente que está pensionado y presta servicios de contabilidad debe cotizar a pensión? No, no, señor, porque ya es pensionado. ¿Y sobre qué monto debe pagar de la EPS? Sobre el 40% de ese ingreso. Y es una muy buena pregunta. Soy pensionada, pero yo hago asesorías contables, es lo que yo entiendo, y por esas asesorías contables me pagan 2 millones de pesos. ¿Supera el salario mínimo? Sí. ¿Sobre cuánto debo pagar? Sobre el 40% de ese ingreso que no se inferior a un salario mínimo. Es decir, si yo recibo 2 millones, cotizo sobre un salario mínimo porque el 40% me da por debajo y no puedo. ¿Listo? Y solo se paga la EPS. No se debe pagar la pensión porque ya soy pensionado. ¿Listo? Eh, Dice, si tengo un contrato con el Estado, un contrato de prestación de servicios superior a un mes, donde el Estado y paga seguridad social sobre los honorarios mensuales, pero de manera ocasional presta los servicios en otra entidad privada que son inferiores a un salario mínimo y pagar la cuenta de cobro, esta última no me solicita certificado de pago de seguridad social. ¿Cómo debería liquidar y pagar mi seguridad social correctamente? Fíjate. Esa pregunta no las hace Marcela. Entonces, fíjate que por lo que tú haces con el Estado está bien, pero acá hay una premisa bien importante y es, a pesar de que en el otro lado no supera el salario mínimo, yo debo de pagar mi seguridad social, es por la totalidad de ingresos que percibo, por el 40% de la totalidad de ingresos que percibo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un contrato de prestación de servicios con el Estado por 3 millones de pesos. Yo pago mi seguridad sobre el 40% de esos 3 millones de pesos y le presento el pago de la seguridad social allá a la entidad del Estado para que me pague mi cuenta de cobro. Pero hago otra asesoría inferior a un salario mínimo. Acá yo no tengo que presentar la cuenta de cobro. Pero lo que me dice la UGPPI es, usted debe mensualizar todo lo que recibe. ¿Mm? Que cuando presente la cuenta de cobro ya al Estado me va a dar superior al 40%. Sí, es que lo que me dice la norma es que debe ser mínimo sobre el 40%, pero yo si quiero puedo pagar más.
Acá hay algo bien importante y es, vamos a poner el ejemplo, yo recibo 10 millones de pesos. Mi seguridad social como independiente deberá ser sobre el 40% mínimo, 40% mínimo, es decir, sobre 4 millones de pesos. Pero yo, Tatiana, decido pagar mi seguridad social sobre 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque quiero que se me mantenga mi IBC pensional, porque quiero que si me pasa algo, las incapacidades que me paga la EPS no me las liquide sobre 4 millones, sino sobre 10. Yo tengo la posibilidad de pagar como mínimo sobre el 40%, pero eso no significa que yo no pueda pagar más. Entonces a Marcela le pasa eso. Ella deberá mensualizar sus ingresos y pagar la seguridad social. Que se den cuenta o no se den cuenta, eso es otra voz. Pero la respuesta técnica es, yo debo totalizar mis ingresos y sobre eso pago mínimo el 40%, ¿listo? Y es una muy buena pregunta porque sí pasa mucho, que tengo un ingreso superior al salario mínimo y otro no. ¿Listo? Eh, Actualmente soy independiente y presto mis servicios de contabilidad en diferentes empresas. Estoy con planilla tipo I y cotizante 3. ¿Está bien así? Sí, sí está bien así, siempre y cuando no necesites pagar ARL. Si tus asesorías son remotas y demás. Porque si tú necesitas pagar ARL, deberías pagar como un 59, que es un contrato de prestación de servicios superior a un mes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de pronto en el servicio de contabilidad yo voy a la empresa, estoy en la empresa, yo cojo un transporte, salgo para un lado, salgo para el otro, visito un cliente, visito otro. Entonces yo debería saber que si solo necesito pagar pensión y salud y estoy en la casita y no pasa nada, pues no pago ARL. Pero si yo presto mis servicios en un lado y en otro, tengo la posibilidad de pagar ARL. Y eso es súper importante porque ustedes saben que no estamos exentos de algún riesgo que se presente. Dice, ¿qué planilla se utiliza para, para personas que reciben ingresos por arriendos? La operación es la misma, se toma el 40% o también se realizan los costos y gastos asociados y posterior a eso se liquida el 40%. Súper, y es una muy buena pregunta. Las personas que reciben ingresos por arriendo serán un tipo de independiente 57 con contrato diferente a prestación de servicios personal. ¿Listo? ¿Tienen la opción de deducción de expensas? La respuesta es sí. ¿Cuáles? Vayan allá y miren en su estatuto tributario, artículo 107, o pregúntele a su contador, a su financiero de confianza, porque ellos son los que me dicen cuánto podré deducir. De esos arriendos que yo recibo, ¿cuánto podré deducir? Y si tengo el soporte, ¿no? Porque no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Puedo deducir el impuesto? Un ejemplo porque no lo sé. ¿Listo? Ah, bueno, el impuesto sí es viable para que yo lo deduzca o no. Vaya, averígüelo porque eso no lo sabemos acá. Pero está bien decir, ¿cuánto recibo por arriendo? 10 millones. Voy a hacer una deducción de 1.500.000. Cotizo mi seguridad social por el 40%, no de 10, sino de 8.500.000 porque ya he hecho la deducción de expensas. ¿Listo? Espero haber contestado tu pregunta, Ana. Para trabajadores que se encuentran en el exterior, pero que sus ingresos son actividades realizadas en Colombia, ¿deben liquidar y pagar seguridad social como independientes? Ay, wow, no entiendo. Para trabajadores que se encuentran en el exterior, pero sus ingresos son actividades realizadas en Colombia, ¿deben liquidar y pagar como independientes? Si no trabajan para una empresa, sí, deben de pagar como independientes y una persona que está en el exterior, un colombiano que está en el exterior y quiere pagar solo pensión, lo puede hacer, no está obligado a pagar salud, siempre y cuando no tenga beneficiarios en salud acá en el país, ¿listo? Eh, Ingresos por retiro voluntario de una empresa. Ingresos por retiro voluntario de una empresa que se está pagando los aportes de seguridad social. Esporádicamente no me realizo trabajo por honorarios. Esa planilla, ¿cómo se realiza? Trabajo por honorarios, si pagas pensión, salud y riesgos, es un tipo de independiente 59 con contrato de prestación de servicios personales superior a un mes. ¿Listo? Pero si tú pagas un mes y no pagas a otro mes, y me parece una muy buena pregunta porque eso no lo tocamos acá. Si yo pago enero y no pago febrero, no pago marzo, pero vuelvo a pagar abril, yo tengo que decirle a la planilla en enero, ingreso en enero, me retiro en enero. Si vuelvo a pagar abril, ingreso en abril, me retiro en abril. Y ojo con esto, porque en las EPS pasa mucho. Yo voy a la EPS y me afilio o hago la afiliación transaccional, no, como diferente, depende de la EPS. Pero si yo me afilio a la EPS y le pago enero y no le pago febrero, no le pago marzo, pues la EPS que dice, está en mora, no me ha pagado y no me ha notificado ni que se retira ni nada. Entonces, si yo pago esporádicamente porque no siempre tengo los ingresos, si pago en enero,
Ojo porque me reportas un ingreso, me reportas un retiro. ¿Qué planilla es? La planilla tipo E. ¿Se acuerdan que yo les dije allá novedades que yo puse que tenía un ingreso y me salió un error porque como ya soy un empleado antiguo, pues no puedo tener dos ingresos? Yo tengo que marcar en esa casillita de novedades el ingreso y el retiro. Recuerden, esto de los ingresos y los retiros lo explican muy bien los chicos de redes sociales. Escriben al interno y les dicen necesito hacer el retiro porque es que el próximo mes no voy a pagar. ¿M? Pero siempre me ponen un ingreso y un retiro. Y importante el retiro cuando yo deje de pagar. Y aquí hay una casuística bien importante. Yo soy independiente y sigo pagando mi seguridad social, pensión y salud, pago en enero, pago en febrero y en marzo conseguí trabajo. Entonces, ¿cómo conseguí trabajo? Pues entonces ya la empresa me paga la seguridad social y yo dejé de pagar. Pero en la EPS empiezo a quedar en mora porque como independiente no le dije que termino digamos que esa vinculación como independiente y paso a ser dependiente de una empresa. Entonces, súper importante que siempre marquemos la novedad de retiro cuando ya no vayamos a pagar más como independientes. ¿Listo? Bueno, nos preguntan acá la excepción de pensión, de pensión que hubo en la pandemia. ¿Cómo tocaba hacer ese pago? Básicamente en la pandemia hubo 2 meses que se debía pagar menos, una tarifa inferior en pensión, pero el gobierno dio un plazo de 2 años tal vez para que se pagara el restante sin intereses de mora, ¿listo? Básicamente lo que tenías que hacer era decir, si yo pagué el 3% en marzo y abril, que fue la excepción, voy a pagar ahora el 16% o lo que me falta para completar ese 16, que era un 13%, y hacer el pago de la planilla. Ahí se hacía una planilla de corrección. Voy a corregir que pagué menos. ¿Listo? Tendremos acceso a la grabación de esta reunión. La idea es que a sus correos que nos registraron les llegue la grabación de esta reunión. ¿Listo? En la plataforma hay una opción para personas a cargo para aportar como beneficiario y poner que se debe cotizar a pensión. Si yo decido pagar los aportes de mi mamá que está desempleada en el momento, ¿cuál sería la diferencia con que ella se liquide como independiente? No, ninguna. Básicamente que tú asumes el pago o que ella paga como independiente. No, no tiene ninguna. Ojo, porque si es para salud, es una UPC y sí tiene valores diferentes. Hay casos que hemos visto que, por ejemplo, que le sale mejor pagar como independiente a que mi hijo me pague como una UPC adicional, porque es como cuando tienen, no sé, no sé cómo poner el ejemplo, como una prepagada que de acuerdo a la edad y a la zona en donde está, pues tiene unas tarifas diferentes. Entonces, a veces le sale mejor a la persona pagar la tarifa en salud y pues si ya es una persona de edad que supera los 57 años, no paga pensión, ¿listo? eh, las novedades de retiro para hacer una explicación, que ya que nos pasamos un poquito el tiempo y les agradezco que se queden unos minutos más, ¿listo? Pero a ver qué más puedo contestar acá. Alcanzo. Sobre qué montos pago las asesorías que hago, sobre el 40% del total del ingreso. Me sale error de validación para generar la planilla del mes de enero, febrero de 2025. Dice, me salen errores. El valor liquidado en área reportado no está dentro de los valores del grupo etario válidos. Es para pago de la UPC adicional. Busca en el centro de ayuda tarifas de UPC adicional y pones ahí la novedad. Y si no, nos creas un caso, www.miplanilla.com, contáctenos, nos pones el caso y ahí te ayudamos o llamas a la línea o escribes en redes sociales, que ahí también. Tengo 76 años y lo único que recibo es una renta de un apartamento que después de gastos no es más de un salario mínimo. ¿Debo pagar? Si necesita el acceso a pensión, con 76 años una persona ya solo paga salud, pero si necesita el acceso a salud y no quiere tener el régimen subsidiado, puede hacerlo a través de pagar la planilla pagando solo salud. Pero en principio esa es la razón si quisieras o no pagar, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo pequeñito de cómo ponemos las novedades y ya con esto cerramos. A ver, les cuento por acá. Acá. Ay, aquí. A ver, creo que acá está. Déjenme ver. Listo. Ver errores. La administradora de riesgos laborales, editar planilla. Fíjense que aquí me dice que opciones. La planilla tiene error y es las opciones. El error que presenta en este momento es
que puse una ARL diferente, puse acá en el aportante puse ARL positiva y aquí en la planilla puse ARL sur. Entonces, ese es el error que me está generando. Pero para responder la pregunta, y es la información que tiene, fíjense que yo le puedo decir opciones, editar opciones, y aquí me dice novedades disponibles. ¿Qué novedades tengo disponibles para un independiente? Reportar un ingreso, reportar un retiro, un cambio de administradora. Si quiero reportar una incapacidad, porque los independientes no tienen vacaciones. Si quiero reportar que me subió el salario o que tengo un valor adicional. ¿Listo? Entonces, aquí en ingresos y retiros, como ya le dije que agregué una novedad de ingreso, puedo reportar una novedad de retiro. Para el ejemplo, yo voy a pagar la planilla de marzo, voy a decir que ingresé el 5 de marzo y aquí en el retiro, porque sé que ya no voy a pagar sino marzo, no voy a pagar más, pongo 31 de marzo y le digo agregar novedad. ¿Listo? Corrijo el error que me está sacando y que me dices, usted tiene es positiva y me puso que es sur, entonces pongo la misma positiva, porque acuérdense que aquí en aportante registro una información inicial y acá tengo que ser coherente con lo que registro. Y le digo guardar cambios y finalizar edición. Ahí ya debe permitirme tener la planilla. Tatiana, yo tengo la planilla y no estoy segura si puse las novedades de ingreso y retiro. Opciones, editar planilla, comenzar a editar planilla y aquí yo tengo la posibilidad de, en estas opciones, editar detalle, yo tengo la posibilidad de mirar las novedades que agregué. Ah, agregué un ingreso y agregué un retiro. Súper. No, yo sé que voy a pagar abril, entonces elimino la novedad de retiro. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo reporto las novedades acá en la planilla. ¿Listo? Pero en todo momento recuerden que ustedes tienen la posibilidad de escribirnos. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Les agradezco muchísimo el espacio que se han tomado, el tiempo para poder validar cómo tienen la planilla. Yo no les digo que esto les llega mañana a sus correos, pero vamos a programar el envío para que esta grabación quede en sus correos, para que ustedes puedan ver la presentación, para que ustedes puedan repetir el paso a paso de lo que no entendieron. Seguramente va a ser un enlace en YouTube, porque pues el video por el peso no pasa, va a ser un enlace en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, mi planilla seguridad social. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en X, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube. Ahí tenemos bastantes sesiones de independientes también para que ustedes nos consulten. Por favor, cualquier inquietud, ya saben que en www.miplanilla tenemos un centro de ayuda para que ustedes escriban y hay muchas consultas que pueden resolver ahí. Nos vemos en una próxima sesión. Súper atentos porque en los correos siempre tenemos una sesión. Todos los meses tenemos sesiones de independientes con temas diferentes. Esta es una de bienvenida porque sabemos que son nuevos en la plataforma, cómo liquidan y demás, pero tenemos otro tipo de sesiones que le interesan. Que tengan un feliz día y estamos súper atentos a sus inquietudes. Hasta luego.